Hola a todos. La historia de hoy trata sobre James, quien se ve obligado a casarse con Tran para salvar a Deep, la mujer que ama, que ha sido secuestrada por el padre de Tran. Ante una dolorosa elección, James acepta pero secretamente planea rescatar a Deep del peligro. Al final, con valentía y amor, logra traerla de vuelta a salvo. Si te gustan las historias llenas de drama y emoción como esta, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos emocionantes. Gracias por acompañarnos. James acababa de terminar un día de trabajo agotador y entró en la cálida sala de estar donde Deep estaba tejiendo una bufanda que le había hecho para él. Su sonrisa era como un rayo de sol que iluminaba su corazón, haciendo que todo el cansancio desapareciera. Pensaban que la vida seguiría siendo tranquila así. Pero no, la oscuridad acechaba, lista para arrebatar esa felicidad. El teléfono de James sonó de repente. Miró la pantalla y apareció un número desconocido, no era alguien conocido. Un mal presentimiento hizo que su corazón latiera más rápido. James contestó, y la voz fría de un hombre sonó al otro lado. James, si valoras la vida de la mujer que amas, escucha atentamente lo que te digo. James contuvo la respiración, sintiendo la amenaza en cada palabra. Ese hombre no era otro que el padre de Tran, la chica con la que James nunca quiso tener nada que ver, pero que ahora se convertía en una parte trágica de su vida. He secuestrado a Deep, y si no aceptas casarte con Tran, nadie sabe qué le pasará. La amenaza fría fue como una daga directa al corazón de James. Sintió que su mundo se derrumbaba en un instante. Deep, la mujer que amaba y que juró proteger a toda costa, estaba cautiva y en peligro. No sabía dónde estaba ni cómo la trataban, solo sabía que cada segundo que pasaba era una puñalada en su pecho. Me estás poniendo a prueba. James intentó mantener la calma, aunque su voz temblaba. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué a Deep? El hombre se rió con desprecio. Esto es mi juego, James. Tran es mi hija y merece un marido rico y poderoso como tú. No puedes dejar que sufra, ¿verdad? Si quieres salvar a Deep, tienes que casarte con Tran. Así de simple. James apretó los labios, luchando entre la razón y el corazón. Sabía que si aceptaba, sería un matrimonio falso, una vida sin felicidad, pero segura para Deep. Si rechazaba, podría perderla para siempre. Cerró los ojos y la imagen de Deep, su mirada preocupada, su sonrisa débil, apareció nítida en su mente. Dime dónde está. Haré todo lo posible para traerla a salvo, dijo James con voz entrecortada. Pero no quiero casarme con Tran. No hay tú, pero, cortó el padre de Tran. Aceptas o la pierdes para siempre. Tienes 24 horas para decidir. La llamada terminó, dejando a James solo en la habitación silenciosa, con una presión que parecía el peso de todo el mundo. No podía llamar a nadie ni compartir la situación, porque eso pondría a Deep en más peligro. En su corazón, una mezcla de dolor y desesperación brotó. Una vez más,
James comprendió que la vida no siempre sigue el camino que uno desea. Miró hacia la puerta donde Deep había estado minutos antes, luego bajó la cabeza pensativo. Solo le quedaba una opción: aceptar casarse con Tran para salvar a la mujer que amaba más que su propia vida. Pero su corazón dolía al saber que el camino por delante estaría lleno de retos y sacrificios. James suspiró, decidido a no dejar que Deep sufriera. Aunque tuviera que sacrificarlo todo, la protegería con toda su fuerza y astucia. Pero en lo profundo, se prometió a sí mismo: no permitiría que esta coacción destruyera el amor y la felicidad que habían construido. Después de recibir la amenazante advertencia del padre de Tran, James cayó en un estado de dolorosa confusión. No podía creer que alguien a quien consideraba un rival, un hombre poderoso y despiadado, se atreviera a usar métodos sucios para secuestrar a Deep, la única mujer que él amaba profundamente. Pero ante el peligro inminente, no le quedó otra opción que soportar y sacrificarse para salvar a la persona que amaba. Aceptar casarse con Tran no fue una decisión fácil para James. Sabía muy bien que sería un matrimonio falso, una vida sin felicidad ni amor. Pero si se negaba, Deep podría estar en peligro en cualquier momento. Cada noche, James se revolvía sin poder dormir. La imagen de Deep encerrada, sola y sufriente le rompía el corazón. Se sentía atrapado en una jaula de impotencia y responsabilidad. Con la ayuda de sus amigos más leales, James comenzó a planear la boda, pero todo era una fachada para ocultar su dolor y miedo interior. Sabía que Tran no era la mujer que amaba, pero ella era una pieza clave en este complicado plan. Mientras todos alrededor celebraban y preparaban el gran día, James investigaba en secreto sobre el paradero del padre de Tran y el lugar donde mantenían cautiva a Deep. Se puso en contacto con personas vinculadas a la familia de Tran, buscando cada pequeño dato que pudiera encontrar. Cada pista, por pequeña que fuera, era una esperanza para poder traer a Deep de vuelta a salvo. Debía mantener la calma, no levantar sospechas, especialmente de Tran, con quien estaba a punto de casarse bajo presión. El día de la boda se acercaba y James sentía la pesada presión de todos lados. El padre de Tran parecía seguir cada uno de sus pasos, recordándole que debía cumplir su promesa. Pero James no se rendiría. En su mente, la imagen de Deep era la mayor fuerza y el motor que lo mantenía firme. Se prometió a sí mismo que, aunque sufriera, aunque tuviera que sacrificarse, no permitiría que la mujer que amaba sufriera más daño. La noche antes de la boda, James estaba acostado, la luz de la habitación iluminaba su rostro cansado. Sacó su teléfono y vio un mensaje de un amigo secreto, una foto de Deep cautiva en una habitación oscura, débil pero con una determinación fuerte. Esa imagen encendió un fuego en su corazón. Juró que haría todo lo posible para rescatarla de las manos de ese malvado. Nadie sabía que detrás del traje elegante y la sonrisa fingida, James estaba preparando un plan detallado para rescatar a Deep. Se comunicó con la policía, pero mantuvo en secreto su identidad y no dejó pistas para el padre de Tran.
También preparó varias estrategias para enfrentar cualquier situación inesperada durante la boda. Para James, este matrimonio falso no era el final, sino el primer paso de una batalla intensa para recuperar la libertad de Deep. Sabía que el camino sería difícil, pero no permitiría que los malos ganaran. El amor y la valentía serían sus armas para superar todo y lograr que Deep regresara a su lado, segura y feliz. El día de la boda se acercaba, y el ambiente en la familia de Tran estaba lleno de alegría y bullicio con los últimos preparativos. Todos esperaban con emoción la ceremonia entre James y Tran, pero solo James llevaba en su corazón una mezcla de preocupación, dolor y una determinación férrea. Él sabía que ese no sería un día feliz, sino el comienzo de un plan peligroso para rescatar a Deep. La boda se celebraba en un lugar lujoso, con luces brillantes y música suave que intentaba ocultar la atmósfera sombría de James. Tran llevaba un vestido blanco impecable, sonriendo con una mirada llena de cálculo. James caminaba hacia el altar, cada paso era pesado, su corazón dolía al pensar en Deep, que estaba prisionera en algún lugar, esperando ser salvada. Durante la ceremonia, James mantenía la calma, cumpliendo cada paso como un hombre común. Pero en su interior, miles de pensamientos y emociones giraban. Todas las miradas estaban sobre él y Tran, pero nadie conocía sus planes secretos. En medio de la boda, James envió un mensaje codificado a su mejor amigo, indicando su ubicación y solicitando ayuda urgente. Al mismo tiempo, usaba discretamente su teléfono, que había preparado con anticipación, para contactar a un equipo especial de rescate que había contratado en secreto. Todo debía ocurrir con cuidado para no ser descubierto por Tran ni su padre. Mientras todos celebraban, James se apartó sigilosamente y siguió las pistas que había reunido sobre donde tenían a Deep cautiva. Esa noche, junto al equipo de rescate, irrumpió en la mansión secreta donde el padre de Tran mantenía a Deep como rehén. La habitación oscura y fría le oprimía el pecho, pero no podía detenerse. Al ver a Deep, la mujer que amaba con una mirada cansada pero llena de esperanza, James no pudo contener las lágrimas. Con suavidad le quitó las ataduras y le susurró palabras de consuelo, prometiéndole que no la dejaría sufrir ni un momento más. Aunque débil, Deep le sonrió y le dijo que siempre confió en que él la rescataría. La huida no fue fácil. El padre de Tran y sus aliados habían preparado trampas y guardias estrictos. James y su equipo tuvieron que usar toda su habilidad y astucia para superar cada obstáculo. En los momentos más peligrosos, James luchó no solo con fuerza, sino con amor y perseverancia. Después de horas de tensión, finalmente James y Deep escaparon sanos y salvos. Se alejaron rápidamente hacia un lugar seguro, donde podrían empezar una vida nueva, lejos de las amenazas de los malvados. Al día siguiente, la boda entre James y Tran continuó solo como una formalidad. James anunció públicamente la cancelación del compromiso y denunció al padre de Tran por secuestro y amenazas. Esto causó una crisis en la familia de Tran y llevó a que la justicia actuara con firmeza. Desde ese momento, James y Deep pudieron estar juntos en libertad. Lo que habían vivido fortaleció aún más su amor.
Entendieron que nada es más valioso que la libertad y el amor verdadero, y que sin importar las dificultades, siempre estarían juntos para superarlas.